Durante su aún corta carrera, el pintor Carlos Esteves ha recibido numerosos reconocimientos. Entre otras ciudades, ha sido invitado a trabajar y exponer en París, Brasil, Noruega, Inglaterra, México y diversas ciudades de Estados Unidos. En tu último viaje vas a París, me decías anteriormente. ¿Qué es lo que te motiva a no regresar a Cuba? Fue la gran oportunidad de salir con mi familia. Yo salí, te decía, fui a Suiza para una exposición porque nunca me iban a dar el permiso para salir por tanto tiempo, porque ya es más complicado el asunto de un niño pequeño. Entonces lo que hice fue que ya cuando estaba en Suiza pues me fui a París. Y ya desde afuera pues tú puedes negociar un poco más tus permisos migratorios. Entonces después yo volví una vez a Cuba, que tenía una exhibición, iba camino a México, pasé de regreso a Cuba y bueno, ya después volví a París. Y el cambio en nuestra vida como familia fue tan grande y tan importante que nosotros como que nos dimos cuenta de un segmento, un espacio de la realidad que no imaginábamos que existía, y nos sentimos tan bien y dijimos, bueno, pues por aquí vamos a seguir. ¿Te sentiste más libre? Absolutamente. O sea, yo pienso que el asunto de... Yo ahora pienso en mis colegas en Cuba y la gente en Cuba y pienso que son como especies de seres en cautiverio. Como que viven en una granja como los demás artistas, que bueno, yo podía virar y entrar, pero no tienes el sentido de la realidad hasta que no vives realmente, hasta que no te sientas atado a nada. O sea, cuando yo iba y viraba era como un animalito que tiene una cuerda y que sabes que tienes que volver porque tienes algo que dejaste atrás. Pero cuando tú rompes esa cuerda y el mundo se tiende ante ti y tú dices, bueno, el camino es tan largo como yo sea capaz de recorrerlo y todo lo que yo pueda hacer depende de mí. Yo creo que ahí entonces tú tienes un sentido pleno de la libertad. Y esto, yo pienso que la libertad es una condición, además de social, en términos psicológicos es una condición mental. Y de pronto tu modo de pensamiento está muy vinculado a la forma donde tú vives y tú no te das cuenta hasta dónde tú puedes proyectar esa libertad en otro medio que te favorezca. Y entonces en ese sentido nosotros cuando nos fuimos, por ejemplo, estos nombres y estas frases, estos comentarios difíciles de pronunciar en ciertos contextos, pues tú al principio lo dices bajito y entonces te empiezas a dar cuenta, ya no tengo que decirlo bajito porque nadie me va a censurar por esto. Y entonces yo creo que sí, que abre todo un territorio. Yo creo mucho en la decisión del hombre de escoger su camino. Creo que ese debe ser el principio de la vida en toda la historia y en todo régimen social. ¿Por qué tú decides venir a Miami? Para mí, como te decía, esto fue un proceso transitorio. O sea, yo pienso que un animal que vive en cautiverio, tú no le abres la jaula y sale corriendo y se integra a su mundo, a su hábitat natural, porque tú estás precondicionado mentalmente por mucho tiempo y de alguna forma esa jaula es parte de tu vida y tú no comprendes cómo funcionan las cosas. Y entonces este tránsito ocurre muy lentamente y puede durar años, yo pienso que hay mucha gente incluso que hace tiempo no vive en Cuba y que no se han liberado de ese lastre. Yo creo que eso es como una lesión en la conciencia que no se sabe las consecuencias, depende de cómo la persona lo asimile y cómo la persona lo maneje. Y yo empecé a entender poco a poco, empecé a cuestionarme, a concientizar, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en este mundo? O sea, mi vida, empecé a entender muy lentamente que mi vida me pertenece a mí por completo y no a un régimen específico, no a otra persona, que mi proyecto de vida es muy individual y yo no tengo por qué realizarle el proyecto a nadie. Y entonces en ese sentido pues
a partir de cierto momento yo empecé a concentrarme completamente en mi vida personal y en mi vida profesional. O sea, yo entendí que mi vida es mi obra, que es quien yo soy, es lo que me define como ser humano, y que yo tengo que entregarle todas mis energías y todo mi pensamiento a eso. Entonces yo voy a ser pleno, yo voy a ser feliz donde yo me sienta mejor, donde mi familia esté bien y donde yo pueda hacer mi obra con todas las condiciones. Carlos me dice que debido al adoctrinamiento, para él, Miami era una ciudad tabú. Igual yo pasaba por aquí y jamás me relacioné con nadie. O sea, yo trabajé muchos años con Diana Lowenstein y tenía mi familia aquí. Yo venía a proyectos a los Estados Unidos, pero Miami era como el lugar de peligro, el lugar donde uno tenía que andar con mucha cautela, porque supuestamente el paquete ideológico es que el hombre cuando se va de Cuba, primero fracasa, porque solo los triunfadores tienen que triunfar en Cuba para hacer el proyecto cubano. O sea, no el proyecto cubano, el proyecto del Fidelato. Por último, después de intentar permanecer en España, Carlos Esteves vino a Estados Unidos. Decidimos venir acá a los Estados Unidos porque aquí en los Estados Unidos es donde más... yo trabajo con muchas galerías aquí y mi familia vive aquí en Miami, mi mamá, mi hermana, mi papá. Y bueno, muy escépticamente vinimos para acá. Y la verdad que no me arrepiento para nada. Yo aquí he descubierto la otra parte de mi historia, que es tan o más interesante que la historia que yo conocía. Y ahora en este momento tengo más amigos que en todos los 30 y tantos años que viví en Cuba. Y he descubierto una cantidad de personas increíbles y la verdad que esto ha repercutido en mi vida como ser humano y como artista de una forma trascendental. La verdad que yo estoy muy contento de vivir aquí. Y luego pienso que no es cuestión de cuán maravilloso es un lugar, sino es cuán maravilloso tú te sientas. Yo creo que en las condiciones más inhóspitas, si tú te sientes identificado con la gente, si tienes una buena acogida, si hay un contacto humano realmente importante, pues las cosas van a marchar bien. ¿Qué significa Cuba para ti? Mira, yo creo que la cubanía puede verse de muchas formas y una forma, la más folclórica y la más quizás superficial, es la de esos íconos representativos que son la parma, el bohío. Yo pienso que la cultura en Cuba es mucho más profunda que eso y que hay un pensamiento y una filosofía existencial que define al hombre cubano. Y pienso que esa es la que me interesa a mí. Para mí Cuba es mi origen, mis raíces, el lugar donde yo nací y lo que determina mi visión del mundo. Es como te decía anteriormente, como las plantas. Tú puedes estar rodando por todo el mundo, es como un árbol móvil que puede trasplantarse en cualquier lugar, insertarse en otra realidad, pero siempre vas a conservar los nutrientes, tu esencia va a venir de un lugar y eso es Cuba para mí.